Sí, por favor, confirmen en cuanto puedan ver mi pantalla. Mm, mm. Ya se ve, doctor. Muy bien, pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Diabetes. La diabetes en el embarazo, o en realidad como tal, la enfermedad eh, de la diabetes sabemos que es un trastorno en cuanto al uso, sí, de la glucosa por parte de la célula. Como sabemos, todas las células de nuestro cuerpo viven de oxígeno y glucosa, por no decir que respiran y necesitan alimento, como los seres vivos de este planeta. Entonces, el trastorno se da, existe cuando hay comida, pero no tenemos cómo alimentarnos. Y esto a razón de, pues, no poder hacer uso de este mediador para alimentarnos, que es la insulina. Y la otra causa es que tengamos al mediador, la célula, pero no podamos usar el mediador, que se llama resistencia a la insulina. Con este pequeño ejemplo, pues tenemos los dos tipos de diabetes, ¿no? La diabetes mellitus de tipo uno, que se caracteriza por la deficiencia absoluta de insulina, debido a una destrucción autoinmune de las células de los islotes de Langerhans en el páncreas, que son las productoras de insulina, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que no hay producción de insulina en la diabetes mellitus tipo uno, o por decir así, la diabetes de tipo insulino dependiente, porque necesita insulina. Y la diabetes mellitus tipo 2 inicia con la resistencia a la insulina y que posteriormente hay una deficiencia relativa de insulina, donde primero tenemos la glucosa, se libera la insulina, pero no podemos usarla porque el receptor de la insulina tiene una alteración y a eso se refiere con resistencia a la insulina. Y las células no responden a la insulina adecuadamente y por ende no pueden alimentarse. ¿Sí? Esa es la parte que tienen que tener clara en la diferencia entre una diabetes mellitus de tipo 1 y de tipo 2. Más en el embarazo o durante el embarazo, la clasificación es distinta. Existe diabetes pregestacional y diabetes gestacional. ¿A qué se refiere, doctor? Que el término de diabetes pregestacional se refiere a una mujer con diabetes previamente de tipo 1 o tipo 2 que se embaraza, o sea, que ya tiene esta patología preexistente y se embaraza. Esa es diabetes mellitus de tipo pregestacional. ¿Sí? El diagnóstico de la diabetes en el embarazo, durante el embarazo, se manifiesta o vamos a ver mediante la medición de glicemia y tenemos que tener cuantificar valores que estarían dentro de lo normal o fuera del normal, que ahora vamos a hablar. Y la diabetes gestacional se refiere a cualquier grado de intolerancia a la glucosa, repito, intolerancia a la glucosa, que se manifiesta o se detecta durante el embarazo. Doctora, ¿a qué se refiere con esto? Ahorita vamos a hablar. Quiero que estén atentos a la parte de la fisiopatología para que sepan diferenciar. Cuando hablamos de la clasificación durante el embarazo, hablamos que durante la primera consulta de nuestras pacientes, o sea, de la primera consulta, el primer control prenatal, si es dentro del primer trimestre, que sabemos que es lo ideal, debemos solicitar a todas nuestras gestantes, sin excepción, su primer control de glicemia o glucosa en ayunas, la hemoglobina glicosilada o una glicemia al azar. Cuando una paciente nos viene a un control prenatal, muchas veces ya viene con la ingesta de alimentos, muchas veces son que vienen en ayunas por las largas esperas y demás. Sin embargo, tenemos que recordar estos valores. Cuando tenemos una glicemia en ayunas mayor a 126, ¿sí? Tenemos mayor a 126 miligramos, o una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5% o una glucosa al azar con más de 200 miligramos, esto es igual a una diabetes.
Entonces, tratar como una diabetes preexistente. Repito, viene una paciente de 12 semanas de gestación. 12 semanas de gestación. Doctor, doctora, vengo a mi control prenatal, estoy emocionado, emocionada, porque es mi primer bebé y vengo a sus mis controles. La veo gordita y pues hablando con la paciente encuentro antecedentes personales como diabetes tanto en padre y madre y demás. Y pues le pido una glucosa al azar. Y la glucosa al azar que me trae la paciente a la cuestión de horas, porque solicito una al azar, encuentro una glucosa mayor de 200. O en su defecto tengo la posibilidad de hacerle una glicemia, una hemoglobina glicosilada más del 6,5%, o en su defecto le solicito una glucosa al día siguiente en ayunas que me sale a más de 126 miligramos. Entonces, si yo encuentro estos valores, esta paciente quiere decir que es diabética. Entonces la tratamos como una diabetes preexistente. Señora, usted es diabética y tenemos que manejarla como una diabetes preexistente y más no como una diabetes durante el embarazo. Doctor, ¿y cuál es la diferencia entre una diabetes gestacional y una diabetes antes del embarazo? Vamos a ver. Si en esta consulta que vemos a la paciente encontramos, miren bien lo que voy a leer, una glucosa en ayunas más de 92 y menos de 90, de 126, estaríamos hablando de una diabetes gestacional, donde hay uno o más valores alterados, pero recuerden que este es en ayunas. Muchas veces en nuestros hospitales vamos a encontrar hemoglobina, o perdón, glucosas de 110, 108, 100, y a veces decimos, es normal, porque pensamos de que muchas veces estas glicemias son postprandiales, o sea, después de que la paciente haya comido, cuando realmente son preprandiales en ayunas, y nos estamos chocando con una diabetes de tipo gestacional, donde vemos que hay uno más valores alterados. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Entonces, si vemos una glicemia mayor o igual a 92 y una menor o igual a 126, manejamos como una diabetes gestacional. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora, y generalmente a partir de qué edad gestacional, eso también tenemos que evaluar. Si la glucosa en ayunas está en menos de 92 miligramos por decilitro, pero la paciente tiene todas las condiciones, factores de riesgo, gordita y demás, pues realizaré las pruebas de tolerancia a la glucosa en 75 gramos por decilitro, con una prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de glucosa anhidra, o azúcar impalpable, si quieren hablar así. A partir de las 24 o 28 semanas, hacemos esta prueba donde hacemos la ingesta de los 75 gramos de glucosa o de azúcar impalpable, ¿sí? Y me tomamos inmediatamente después de la ingesta una hemoglobina en 92. A la primera hora en 180 y a la segunda hora en 153. Si estos valores a la primera y segunda hora están igual o mayores a estos, estamos hablando de diabetes gestacional. O en su defecto, si vemos que la glucosa en ayunas, y hacemos la tolerancia la prueba de tolerancia a la glucosa oral y me sale de frente en 126, eso es diabetes. Y punto. No diabetes de embarazo, diabetes, o sea, pregestacional. ¿Sí está claro? Porque después de la ingesta en ayunas, de glucosa en ayunas, ¿sí? Si vemos de que está en 92, genial. Le doy un chance en control en 1 hora y en 2 horas. A la hora debería estar en 180 y a las 2 horas en 153. Pero si de frente, en la prueba de tolerancia oral, le hago la ingesta de glucosa anhidra y le hago la prueba en ayunas, posterior a la ingesta a más de 126, eso es una diabetes pregestacional. Entonces, acá la idea es no olvidar este valor, y en los exámenes sobre todo, 126. Y no solo en los exámenes, en la práctica médica. Si yo tengo una glucosa mayor a 200 gestante, ese es diabetes y punto, no hay más que hablar. Si está en ayunas y tiene más de 126, esa es una diabetes pregestacional y no hay más que hablar. Y si tiene hemoglobina glicosilada en más del 6,5%, esa es una diabetes y punto. Doctor, le hicimos una prueba de glicemia a una gestante y tiene más de 92, pero menos de 126. Ah, genial. Está en más de 92, que es el corte, pero en menos de 126, eso es una diabetes gestacional.
gestacional. Doctor, ¿y por qué pedimos la prueba de las 24 a las 28 semanas, la prueba de la tolerancia a la glucosa anhidra? Acá viene la explicación. Cuando el feto empieza a crecer y cuando estudiamos en nuestras primeras clases, donde los recontraburría con el tema de hormonas placentarias, hablábamos de la hormona, ¿qué hormona placentaria? El lactógeno placentario. El lactógeno placentario, el lactógeno placentario, ¿dónde se producía? ¿Se acuerdan? ¿Dónde se sintetiza? En la placenta ya, pero ¿qué nivel? ¿Sitio o sin sitio? En sitio, doctor. Perdón, ¿no escuchó? El sin sitio. En Ya, sitio, doctor. muy bien. Entonces, en ese sinsitio trofoblasto se produce el lactógeno placentario, que si ustedes recuerdan, durante el primer trimestre, ¿qué nos facilitaba? La lipólisis, porque la paciente no comía, pues. Y como no comía, al provocar la lipólisis, obteníamos glucosa por otra vía alterna, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? La gluconeogénesis, la glucogenólisis, todo ese procedimiento. Que obteníamos, ¿para qué? Para que nuestra pacientita, pues no baje de peso, para que nuestra pacientita empiece a consumir su grasa de reserva, por eso se adelgazan en el primer trimestre de la gestación, después de que ni comen, y por ende también el bebé se alimenta de esta manera, haciendo de que, pues, no le falte glucosa. Pues a partir de las 24 y 28 semanas existe otra oleada placentaria, la segunda oleada placentaria. Y en esa segunda oleada placentaria es donde la placenta también sigue desarrollando su tejido y es donde se libera el segundo pico del lactógeno placentario. Es el segundo pico, donde se eleva y le dice, mamá, ¿cuánto de glucosa comes? Se me ocurre, es un ejemplo nada más. Un kilo de glucosa, vamos a hablar de 1000 gramos, digamos, es un ejemplo. De esos 1000 gramos de glucosa, mamá, ¿cuántos te usas tú para todo tu organismo? Uso 400 miligramos. Y los otros 600 se los cedo a mi hijo. ¿Por qué? Porque el lactógeno placentario produce resistencia a la insulina. Y esta resistencia a la insulina hace que no todos los receptores a nivel celular estén activados y por ende no usen toda la glucosa necesaria para la madre y ese sobrante se vaya al bebé, en pocas palabras. ¿Está claro? Ese es el mecanismo por el cual la madre no usa toda la glucosa, gracias al lactógeno placentario. ¿Sí? ¿Se entiende? O vuelvo a repetir. Alguien mandó al chat algo. Repítalo, doctor, por favor. Muy bien. Sabemos que cuando el periodo embrionario fetal, la placenta... A ver, alguien está levantando la mano. Un ratito. Juan, sí. Juan, estás levantando la mano. Disculpe, doctor, se presionó. Lo siento. Ah, pensé que estabas ansioso de participar. Ya, pero bueno, no te preocupes, vamos a ver. Entonces, decía de que la placenta al inicio libera o produce, sintetiza el lactógeno placentario. ¿Cuál era el fin de este lactógeno placentario? Básicamente era que en el primer trimestre la mamá, por respuestas a la gonadotrofina coriónica humana, progesterona y demás, pues hace un cuadro emético que podría pasar hasta una hiperemesis gravídica. Y si hay una hiperemesis gravídica, ¿de qué vive la paciente? Se han puesto a pensar. Pues gracias al lactógeno placentario produce un cuadro que se llama lipólisis. Empieza a usar la grasa periférica para generar glucosa por una vía alterna, ¿sí? Entonces, esta glucosa por vía alterna, generada por vía alterna, va al feto y a la madre. Perfecto. Y es una explicación por qué la mamá se baja de peso rapidísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto favorece a que el bebé no se vaya desnutriendo, pues, en pocas palabras. Y tampoco la mamá se muera, pues, ¿no? Porque hay glucosa por vía alterna. Listo. Cuando el embarazo llega entre las 24 y 28 semanas, ¿sí? Entre las 24 y 28 ocurre la segunda migración placentaria o la segunda oleada placentaria. En esta segunda oleada placentaria es donde la placenta sigue desarrollando y sigue sintetizando hormonas y genera un pico.
en el mismo lactógeno placentario, o sea, produce más lactógeno placentario. ¿Y para qué, doctor? ¿Para qué? Sabemos que este feto ya no es un pequeñín del primer trimestre, ahora es un bebé más grande, y por ende que necesita mayor cantidad de nutrientes. Entonces, el lactógeno placentario produce una resistencia a la insulina, donde le dice, el lactógeno placentario les dice, ¿saben qué? Insulina no vas a trabajar bien, no quiero que les des glucosa a todas las células de la madre, no, quiero que esta glucosa que sobre llegue por sangre al feto, llegue por sangre al feto. Y como va a llegar por sangre al feto, el feto se va a seguir nutriendo. Por eso daba el ejemplo de los 1000 gramos, en un ejemplo nada más de glucosa. De esos 400 pasaban a la madre y 600 iban al bebé en promedio. Es solo un ejemplo, ¿ya? Entonces, esto permitía que el bebé siga, pues, nutriéndose. Ese es el mecanismo que hace que la mamá no use toda su glucosa, sino también vaya al feto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿dónde está la patología? Cuando la liberación de la insulina, o perdón, cuando el lactógeno placentario eleva su valor y la resistencia a la insulina es alta. O sea, donde ni la madre llega a usar toda su glucosa. Y tenemos glucosa en exceso en sangre y al feto le llega mayor cantidad de glucosa. Y como hay harta glucosa, el bebé está feliz y dice, tengo harta glucosa, empezaré a producir más cantidad de mi propia insulina para consumir esta glucosa. Y si yo a un niño de 3 años le doy de comer todos los santos días sus hamburguesas, pizzas y chucherías, pues este niño feliz va a terminar obeso, gordo. Igualmente en el útero, este bebé va a terminar creciendo de más. A eso se llama macrosomía fetal. Es uno de los efectos, ¿no? Y el otro efecto es que por depósito de cuerpos cetónicos, por depósito de sustancias alternas producidas por mecanismos alternos para obtener más glucosa, pues terminan dañándome vasculatura o microvasculatura y lesionando a nivel placentario y generándome insuficiencia placentaria, que es lo que vamos a hablar, ¿no? Que hay lesión microangiopática también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la diabetes pregestacional se diagnostica en el 4 o 5% de las gestantes, 12% con diabetes pregestacional y el 88% con diabetes gestacional. O sea, ¿qué te quiere decir? Que ya tenemos pacientes con diabetes, y recién nos percatamos de que tienen trastornos a nivel, en este caso, el metabolismo del glucógeno. Y sin embargo, apenas diagnosticamos el 4.5%. Se diagnostica, sí, y sobre todo el 12%, sí, el 12% con diabetes pregestacional y el 88% con diabetes. O sea, es alto el número de pacientes que todavía, pues, terminamos haciendo un diagnóstico de diabetes y que pueda traer todos estos trastornos. O sea, ¿qué te quiere decir? ¿Que la diabetes pregestacional es frecuente? No. Pero donde hay una elevación, en este caso alta, descontrolada del lactógeno placentario que me condiciona diabetes pregestacional, sí. Y como vemos que nuestros queridos hábitos, dietas y demás, pues han ido incrementando el número de casos. Y donde ustedes pueden ver que se fue elevando hasta el 9% en este caso, de 100 personas, 9 personas que se podían diagnosticar con diabetes pregestacional. Entonces, el diagnóstico es fácil cuando presenta la clínica clásica, polaquiuria, ¿no? Lo típico en la poliuria, en la diabetes. ¿Por qué hay poliuria? ¿Alguien me puede decir? ¿En la diabetes o en la diabetes pregestacional? No hablemos de embarazo, no hablemos de que el útero comprime la vejiga ni nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué cuando tú tomas una Coca-Cola, entre comillas, sigues teniendo sed? Porque no me va a decir, ay, me muero de sed, me tomo mi Coca-Cola, ya paro mi sed. Falso. Les da más sed. Les para la sed por unos minutos o unas par de horas y de ahí nuevamente tiene más sed. Por ¿Por la qué? osmolaridad, doctor. Muy bien, por la osmolaridad del azúcar, pues, ¿no? La cosa jala más agua. Falta de energía porque no está usando esta glucosa que está libre en sangre. La sed excesiva
¿sí? Porque necesitas más agua, la pérdida de peso, porque tu cuerpo se engaña y dice, no le está llegando glucosa a mi célula. ¿Qué hacemos? Tráigame glucosa de alrededor. Ya, lipólisis, descutruyan. Lipólisis, ya hay glucosa. Qué chévere, aquí estoy glucosa. Úsame célula. Y la célula dice, uy, no puedo. ¿Por qué mis receptores no funcionan? Porque hay resistencia a la insulina. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Muy bien. Y cuando hay un exceso de glucosa en sangre, sabemos que esto es tóxico. Y cuando se sigue obteniendo glucosa por vías alternas, también esto es tóxico, sobre todo a nivel renal y microvascular. ¿Sí? Muy bien. Sí. Y bueno, el comer de manera desmedida, típico en las gestantes, ¿no? Sobre todo a partir del cuarto o quinto semestre, del cuarto o quinto mes de embarazo. Al primer trimestre te dicen, doctor, no puedo comer nada, ni el agua tolero, ni el aire. Tranquila, señora. Cuando llegue el cuarto o quinto mes, su esposo es el que se va a quejar porque me dice, doctor, come todo por vivos y muertos, porque el bebé pide, pues. Y entonces, y ahí generan el desorden. Por eso es que siempre les digo en todas las clases, no todo es conocer, bueno, en realidad es importante conocer la patología, pero no todo es decir, pues se produce por esto, por aquello, lo tratamos así, no. El manejo es preventivo, doctores, es preventivo. No es lo mismo tener una paciente de 1,60 promedio con un peso de 58 kilos, sí, con un peso de 58 kilos, con antecedentes de padres diabéticos, a tener lo mismo de una paciente de 1,60 con 90 kilos y con factor de riesgo genético para una diabetes. ¿Qué es lo primero que le diré a la mujer obesa? Baje de peso, no se embarace así. ¿Me entienden? Porque tener una paciente con diabetes, estoy hablando de diabetes pregestacional, no gestacional, diabetes pregestacional no controlada, lo peor será que se embarace. ¿Por qué? Porque estas pacientes tristemente están altamente en riesgo de abortos espontáneos, óbitos fetales. No se olviden. Igual, doctor, en la diabetes gestacional, sí. Esta es la pregestacional, ¿ya? Por favor, una corrección que se va elevando, la diabetes pregestacional. Antes del embarazo que se van elevando los casos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es lo que pasa en la pregestacional y todo lo que vemos, lo típico en una diabetes mellitus o pregestacional. El impacto sobre el embarazo, escuchen bien, efectos sobre el feto, abortos espontáneos, partos prematuros, malformaciones. Y la más frecuente, escúchenme bien, en las malformaciones son las malformaciones de tipo cardíaco, donde pueden asociarse malformaciones del sistema nervioso central y gastrointestinales, pero lo triste es que se han asociado bastante con malformaciones cardíacas, diabetes en el embarazo o diabetes pregestacional. Sí, no se olviden. Sí, no se olviden. Muy bien. Dentro del crecimiento fetal alterado, también tenemos que ver los niveles altos de glucosa en la madre le dan mayor aporte al feto. Y como el feto tiene harta comida, pues feliz él. ¿El problema cuál es? Es que cuando nazca este bebé y cortemos ese aporte de harta glucosa, este bebé tiene tanta insulina para usar esa glucosa que en cantidad le venía, pues le va a chocar porque la insulina que tiene en mayor producción va a terminar usando la poca reserva que tiene. Y eso le va a llevar a unos cuadros llamados hipoglicemia. Y la hipoglicemia, sobre todo la hipoglicemia, es muy lesivo a nivel del sistema nervioso central. Si no hay comida para nuestras neuronas empiezan a morir. Y como sabemos, cuando las neuronas empiezan a morir, no hay regeneración neuronal. Hay literatura que dice que sí, se ha estudiado que sí existe la regeneración neuronal, pero todavía no se toma en cuenta como tal porque no es tan efectiva y rápida como quisiéramos. Por eso es que las secuelas quedan. Porque si hubiera una regeneración como tal, no habrían esas secuelas o se recuperarían de esas secuelas. En pocas palabras, hasta el momento seguimos hablando del daño neuronal y la no regeneración.
¿sí? Polidramnios. ¿Qué hacía el feto con la glucosa alta o qué hacíamos cuando tomábamos una Coca-Cola? La osmolaridad jalaba más agua. Entonces, a nivel del lecho uteroplacentario se jala más agua de la madre y por ende el bebé también tiene más aporte de volumen de líquido, filtra más sangre y orina más. Por eso es que también hay polidramnios, ¿sí? Se enlaza todo. Dentro de lo que es la hipocalcemia, la hiperbilirrubinemia, dentro de lo que es la policitemia. ¿Por qué? Porque aumenta el volumen de plasma y por ende también el volumen de elementos formes. Disminuye el volumen de plasma, que queda el número incrementado de elementos formes, igual a policitemia. Efectos sobre la madre. Preeclampsia. El estado hipertensivo del embarazo muy asociado al estado en alteración metabolismo de la glucosa. No se olviden. Dentro de ello, secundario a nefropatía diabética, neuropatía diabética y también infecciones. Sabemos que todo paciente diabético está pues muy en riesgo a infecciones. El manejo preconcepcional es básicamente tratar de manejar una hemoglobina glicosilada al menos del 6.5%. ¿Y cómo hacemos ello? Dieta, doctores, dieta. Y dentro de lo que es la dieta es básicamente quitar alimentos o carbohidratos de fácil metabolismo. ¿Cuáles son? Harinas. Básicamente lo que nunca tienen que olvidarse en nuestras gestantes es que a partir del 5.º mes, tú te sientas con ella y le dices de frente, hija, señora, mamá, de aquí en adelante, tus peores enemigos están en tu casa y están en tu cocina y se llaman papa, pan y arroz. ¿Sí, doctor? Sí. Entonces, estos carbohidratos de fácil metabolismo, pues van a terminar engordando solamente a una persona, que es la mamá y no al bebé. Porque recuerden que el bebé va a jalar lo necesario. Pero cuando tenemos un exceso de glucosa, pues el bebito no se va a quedar atrás, o el organismo fetal no se va a quedar atrás, va a aprovechar al máximo esa glucosa y nos da como resultado un bebote, pues, ¿no? Sí, o en su defecto, como va asociado por nefropatía diabética o neuropatía de infecciones, nos puede generar un cuadro preeclámptico donde hay lesión microhepática y termina dañando riñón. Y si termina dañando riñón y hay alteración en la presión arterial, como hablamos ya en preeclampsia, hay una alteración en el flujo fetoplacentario y por ende, como ya hay alteración en la vasculatura placentaria, termina llegando menos sangre al bebé y como rebote tenemos un bebé pequeño, más bien todo lo contrario, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, podemos hacer también el uso de insulina, donde si tenemos valores de glucosa entre 70 y 100, ¿sí? Donde vemos de que a las 2 horas postprandiales tenemos un máximo de 100 a 120 miligramos por decilitro o una media diaria menor a 110 miligramos por decilitro. En el primer trimestre podemos hacer uso de insulina, monitoreo, dieta y hacer el control de la hipoglicemia, porque es un efecto en el cual nosotros podemos terminar llevando un estado de hipoglicemia a nuestro paciente. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Tenemos insulinas de acción corta y de acción larga, ¿sí? Sí, de acción corta y de acción larga. Tenemos la insulina de tipo Lispro, ¿sí? Que tiene una acción en menos de 15 minutos con un pico de entre la media y la hora y media y que pueden durar de 3 a 4 horas. Tenemos insulinas de acción corta como es la glucilina, Aspart o regular. O podemos usar insulinas de acción larga, que tenemos el Tetemir, la Garglina o NPH. Donde es importante es la autoevaluación de los exámenes de los niveles de glucosa en sangre capilar. Si en ayunas esté menos de 95, ya bien. Si antes de las comidas esté menos de 100, o si en postprandiales en una hora está menos igual a 140 o postprandiales menos a 120. ¿Sí? Entonces, en promedio, lo ideal es llevar a 100 o menos de 100, ¿sí? Y que la hemoglobina glicosilada esté en menos de 6%. Si llega al 6.5%, estamos en problemas y lo ideal es mantenerlo en menos del 6%. En el segundo trimestre es importante tener los exámenes ecográficos donde podríamos detectar defectos del tubo neural, como son alteraciones como son espina bífida, labio leporino,
Anomalías cardíacas, ya les he dicho que esto es importante considerar en pacientes diabéticas, ¿sí? Sean si son pregestacionales con más cuidado y si son pacientes que debutan con diabetes, gestacional desde el primer trimestre o el primer control, mucho cuidado. En el tercer trimestre, la vigilancia fetal para evitar la amenaza de muerte fetal tardía, porque es lo que ocurre en diabetes cuando encontramos el tema de muerte súbita fetal, que es un feto que está del todo bien, controlamos líquido amniótico en buena cantidad, placenta muy bien, y casi al término, ¿sí? Se mueren, y no encuentras una causa, y pero preguntas, ¿tenía diabetes? Y ala, ya pues nos ganó. Y es triste porque sí hemos visto muchos casos, hasta me atrevo a decir que tuve un par de pacientes donde el feto iba muy bien controlado y se llegaba a término y terminaba muriéndose. Por alguna razón ya no venían a mi consulta, decidieron viajar o en su defecto por el trabajo cambiaron de tipo de seguro y lo triste era de que cuando ya volví a verlos y venían, ¿no? Me indicaban, doctor, sí, pues tuvo un hábito fetal todos los controles realizados adecuadamente, tratando de manejar la glucosa lo mejor posible, y pues que a veces que en estos embarazos hasta se teme llegar a término, se teme llegar embarazos a término, por eso se dice, se planifica el parto para las 38 semanas o antes, para inducirlos o sacarlos por cesárea, porque llegan a término es un riesgo, se mueren, hay un alto riesgo, y a eso se llama muerte fetal súbita. Reduce o suspende la dosis de insulina de acción prolongada en el día del parto. Cuando nosotros usamos insulina a razón de poder permitir el uso adecuado de la glucosa, pues a los días de la cirugía por lo menos suspender 24 horas antes, por lo menos. Si es que vamos a hacer, sea un parto vaginal o sea un parto por cesárea. El manejo de la insulina durante el trabajo de parto o el parto. Se administra una dosis habitual de insulina de acción intermedia o a la hora de acostarse. No se suministra la dosis matinal de insulina para el parto y se inicia una infusión intravenosa de su solución salina normal. Una vez que comienza el parto activo, los niveles de glucosa disminuyen a menos de 70 y la infusión se cambia de solución salina dextrosa para evitar que la paciente nos haga una hipoglicemia. Y esta se administra a una velocidad de 100 a 150 cc cada hora para lograr un nivel de glucosa ideal de por lo menos 100 miligramos por decilitro. Lo que hablábamos acá, que el promedio ideal es en 100, mantener en 100, cuando empecemos a usar las insulinas. Y los niveles de glucosa se controlan cada hora, claro, porque tú puedes estar de bien diciendo, sí, le estoy dando glucosa para que no hipoglicemia y por ahí estás volando en glucosa en razón de 100 a 150 cc por hora. Y la glucosa podemos hacer por un dosador de un glucómetro, dosando cada 2 horas, ¿sí? Promedio, la glucosa en la paciente. La insulina la insulina regular de acción corta se administra mediante infusión intravenosa a una velocidad de 1.25 unidades por hora y si los niveles de glucosa superan los 100 miligramos por decilitro. Si tu glucosa se está elevando más de 100, pues pese a que tú estés controlando estos volúmenes, caballero, tienes que usar insulina regular de acción corta para ir disminuyendo. En el puerperio no requiere insulina durante las primeras 24 horas, ¿sí? ¿Sí? No requiere para hacer un control, si está controlando o no, porque recuerden que el problema también que era la placenta por el lactógeno placentario, se corrige, ¿sí? Se corrige. ¿Aló? Muy bien, entonces, eso es lo que se hace, ¿no? Y se reinician los agentes orales. Muy bien, sigamos. Diabetes gestacional. ¿Hasta aquí está todo claro? ¿Hasta aquí está todo claro? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctor. Muy bien, sigamos. En la diabetes gestacional hay una disminución de la tolerancia a los hidratos de carbono y de gravedad variable que se diagnostica por primera vez durante la gestación. 5% de las mujeres embarazadas sufren de diabetes gestacional. Los valores que se consideran alterados en la diabetes gestacional son diferentes a los que se utiliza para diagnosticar la diabetes mellitus.
¿cierto? Y en personas no embarazadas. Doctor, no entiendo esa parte, nos confunde, ya les di el cuadrito. En pocas palabras les dije que si una glucosa en ayunas está en más de 126, diabetes mellitus. En ayunas. Si una hemoglobina glicosilada está en más de 6,5%, diabetes mellitus. O una glucosa al azar en más de 200, diabetes mellitus. Quiero hablar de diabetes gestacional. Que mi glicemia, si está más de 92 o menos de 126, hay que pensar en una diabetes gestacional. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de diabetes gestacional, los factores de riesgo, típico en pregunta de examen, raza, a ver, vamos a pasar de que pasen, nos están interrumpiendo un poquito la clase, un segundo. Ya, ahora sí, ya pasaron, estamos haciendo bulla. Raza, diabetes mellitus gestacional previa, ya, edad materna más de 35 años, hipertensión inducida por el embarazo, síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? ¿Sí? Y antecedentes de, en este caso, de la hiperglicemia, donde vemos que pacientes que se hacen autopruebas y vemos que las glicemias están altas, ya pues estamos hablando de una diabetes pregestacional y el embarazo. Estos son factores no modificables, ¿sí? No modificables. Y los factores modificables, por eso les hablaba hace un momento, nuestra chamba, nuestro trabajo es preventivo. Cuando hablamos de salud pública y demás, en muchos años, sí, se demostró de que el mejor trabajo es preventivo, ¿sí? Y durante el manejo preventivo se ahorra un montón de tiempo y dinero, que es el manejo en el que nosotros debemos reincidir, ¿no? Una nutrición adecuada, lo cual es falso, no es falso, es frecuentemente un error que cometemos a diario, como médicos, como parientes, como esposos, donde si no hacemos una dieta balanceada, pues lo que condicionamos es a que nuestra gestante termine engordándose. La obesidad y sobrepeso, el sedentarismo y la hipertensión. Doctor, y es modificable la hipertensión, pero si en este caso la paciente es hipertensa, ¿nos puede traer problemas? Sí. ¿Pero es modificable? Sí. ¿A qué se refiere? Si esta paciente está debidamente tratada, si esta paciente tiene un peso adecuado, porque sabemos que si esta paciente tiene un IMC a más de 30, sí o sí me puede hacer una preeclampsia sobreagregada a un estado hipertensivo. Pero si esta paciente maneja un buen peso, su dieta o su ingesta sódica es controlada y demás, pues no hay mayor problema durante el embarazo. O sea, ¿puede ser modificable a lo que es una diabetes gestacional? Sí, doctores, sí. La patogenia se va desarrollando en el segundo trimestre por el aumento de la resistencia a la insulina por un receptor. Hay una elevación de las hormonas diabetogénicas, sobre todo la del lactógeno placentario, pero así como existe el lactógeno placentario, otras hormonas diabetogénicas son la prolactina, la progesterona y el cortisol. Ahora viene la tarea. Lo que tienen que leer. Adriana, ¿estamos en línea? Sí, doctor, lo anoto. La tarea es, ¿cómo actúan las hormonas diabetogénicas? ¿Cómo actúan las hormonas diabetogénicas? Valga la redundancia en diabetes gestacional. 2 puntos. Prolactina, lactógeno placentario, progesterona y cortisol. Eso es para que nunca se olviden, porque eso es típico exámenes. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor, ya lo anoté. Muy bien. Y como hay una disminución de la secreción de insulina, secundariamente a la insulinoresistencia, pues te va a dar el resultado de una acumulación de glucosa en sangre. Y esta glucosa en sangre es tóxica, como vuelvo a indicar, es tóxica, no puede estar libre. Por eso es que cuando vemos glucosuria nos asustamos, doctor, está orinando glucosa en orina. Que antiguamente incluso los griegos y los antiguos romanos están escritos en textos que antiguamente la diabetes la diagnosticaban con la orina depositada en vasos, depositadas en vasijas y demás, y veían de que si las hormigas se acercaban rápidamente a estas orinas,
pues sospechaban altamente en esta enfermedad. Pues por la gran cantidad de azúcar en orina, y es por eso que las hormigas rapidísimo, pues migraban a este nivel, o la espuma en orina por proteínas, ¿no? Que ya que antes no teníamos estos laboratorios, pues no habían estos laboratorios. Diagnóstico. Diagnóstico de diabetes mellitus gestacional usando los valores de umbral, ¿sí? De la prueba del tolerancia oral o O'Sullivan. Para no complicarlos con esto que es bien feíto, las pruebas de tolerancia oral o Sullivan, está la tabla actualizada de la ADA, la Asociación Americana de la Diabetes te da esta tabla. Solo quiero que aprendan esta tabla. Existen cuchicientas, ¿ya? Lo digo cuchicientas porque te ponen la tabla con la glucosa nidra de 100, de 150, de 75, como pruebas de tolerancia oral o Sullivan, ¿sí? Esta es la tabla actual que maneja la ADA. La ADA es la Asociación Americana de Diabetes. Entonces, esta es la tablita que quiero que utilicen para no complicarse, ¿sí? Muy bien. Cuando los impactos en el embarazo, la diabetes gestacional puede afectar a la madre, el embarazo y el parto, y al bebé a largo plazo, que es un factor de riesgo cardiovascular para ambos, y sobre todo para a nivel fetal, mucho cuidado. En la madre puede haber impactos como son la preeclampsia, polidramnios, riesgo de parto prematuro y mayor riesgo de cesáreas por el tamaño fetal. Pero el problema en sí que nos pone nos preocupa es la muerte fetal súbita, ¿no? Que son casos que pues van a ver y van a escuchar, ¿no? Es feto de madre diabética, se van a preocupar. ¿Cuántas semanas tiene? No, ya sácalo, no esperes. Pues puede haber como tal macrosómicos, también partos pretérmino, recién nacidos también incluso pequeños para la edad gestacional y riesgo de hipoglicemia por al momento de cortar el cordón y quitarle ese aporte alto de glucosa que tenía. Doctor, ¿pero por qué feto pequeño? ¿No que era grande? No entiendo. Simple. Les dije que si la glucosa está libre en sangre, termina generando productos de desecho, cuerpos cetónicos y demás. Y estos se depositan a nivel vascular o microvascular o lesión microangiopática, igual que la diabetes, pues, ¿no? Cuando hay cuerpos cetónicos elevados, hay lesión de la microvasculatura retiniana, les afecta la vista y demás. Y así como en la placenta hay vasos pequeños que se van dañando, y como se van dañando, la placenta hacen de que, pues, le llegue menor vasculatura, o vale decir, menor flujo. Y como esto va condicionado incluso con la preeclampsia, ¿sí? Hay menor flujo y por ende menos sangre al bebé, y el bebé en vez de ser un bebé grandote, es un bebé pequeño. O sea, también tiene que ver con el RCU, sí. O sea, no solamente es pensar diabetes y bebé grande, no. Mucho cuidado. Lo más frecuente es ver bebé grande, pero si ves un pequeño, también puede ser por diabetes gestacional, no se olvide. Mayor probabilidad de desarrollar diabetes en el futuro y un aumento de riesgo cardiovascular en madre y su descendencia. ¿Y por qué a nivel vascular? Porque sabemos que glucosa libre en sangre es un riesgo y te puede lesionar vasos sanguíneos. ¿Y quién tiene los vasos más finos y hermosos en el organismo? El corazón. ¿Sí? Muy bien. Tratamiento. El tratamiento debe iniciarse lo más antes posible, debe ser remitido a una unidad de diabetes y embarazo, básicamente endocrinología, y el principal objetivo es el control metabólico consistente en mantener la euglicemia o mantener la glicemia dentro de lo normal. Como punto ideal sería, o como corte, en los 100 miligramos por decilitro, y evitar complicaciones obstétricas o perinatales sin producir perjuicios a la salud materna. La glucosa basal, si la mantenemos en menos de 95 es lo ideal, y de acuerdo a la tabla de la ADA, incluso nos pide que bajemos lo ideal, que sea en menos de 92, lo ideal, ¿sí? Pero si estás manejando una paciente y pretendes hacer uso del manejo hipoglicemiante, es manejar esto. En una glucemia postprandial va en 140 y una de las 2 horas en 120 si hacemos pruebas de tolerancia oral. Dieta normocalórica y no restrictiva adaptativa. Proporción de hidratos de carbono de absorción lenta. Segunda tarea. ¿Cuáles son los carbohidratos o hidratos de carbono de absorción lenta y cuáles son los de absorción rápida? Doctor, ¿para qué me importa eso? Voy a ser nutricionista. Yo no voy a ser nutricionista. Pues le importa porque usted se va a ir a periferia. Y cuando usted le diga, señora, tiene que comer hidratos de carbono, de fácil metabolismo, esos no los va a consumir, y sí los de lento, metabolismo lento, chao, cuídese. La señora se ve más confundida. ¿Qué rayos me habrá dicho el doctor? O en su defecto, ¿qué es lo que tengo que comer y qué no? ¿Me entienden?
Entonces, esa es la tarea. ¿Cuáles son los hidratos de carbono de absorción lenta y de absorción rápida? Sí, sí, Adriana, estamos en línea. Sí, doctor, ya lo Es tengo. la segunda tarea. Muy bien. 3 comidas diarias y 2 a 4 de tempiés para evitar la hipoglicemia. Eso quiere decir que la dieta es fraccionada. Incluso se dice que debe comer como un niño en cinco veces al día. Se miran a la mano y incluso fraccionada. Fraccionada. ¿Sí? Y ejercicio físico. Aumenta el consumo de glucosa en exceso que tenemos en cuerpo. ¿Sí? Y mejora la sensibilidad a la insulina y el ejercicio aerobio moderado, claro. Básicamente. ¿Y quién necesita más oxígeno y glucosa? Son también nuestros músculos en actividad. ¿Sí? Entonces, con ello no le vas a decir a la paciente que se vaya a caminar al señor de Huanca ida y vuelta caminando, ¿sí? No, pues le dirás que aumente, en este caso, el trajín en casa, ¿sí? Que aumente el trajín en casa al caminar. No es necesario los trotes, sino básicamente el ejercicio más saludable son las caminatas, ¿sí? Sí, en promedio, caminatas no largas en distancia. Si hablamos en distancia promedio, leía en literatura que si maneja entre los 3 kilómetros diarios en un ritmo lento, no hay ningún problema. Tratamiento adicional. Si no se han conseguido, en este caso, objetivos con el control metabólico, ya vamos, ¿no?, al médico. Tratamiento farmacológico. El fármaco de elección es la insulina. Claro, bien, y porque necesitamos insulina, ya que no cruza la barrera placentaria. Por eso les decía que el feto produce su propia insulina al tener harta glucosa. No depende de la insulina de la madre. Por esta razón es que fue diseñado de esa manera nuestro organismo, para que la madre tenga su propia insulina y haya resistencia a esa insulina por el latógeno placentario y no consuma toda la glucosa y esta vaya hacia el feto, para que el propio feto produzca su insulina y consuma lo que viene. ¿Ven qué bonito es? Qué ordenado es nuestro organismo. La metformina solo estará indicada en pacientes que rechazan a la insulina, 850 miligramos por la noche durante una semana, y aumentar en 850 miligramos 2 veces al día, dependiendo del control de glicemia, hasta mantenerla euglicémica. Lo ideal es mantenerla en menos de 100 y lo súper ideal es que esté en menos de 92. ¿Sí? Listo. La dosis de insulina inicial será en 0.2 unidades internacionales kilogramo día y se irá aumentando según la dosis de requerimiento. No se olviden, la insulina inicial será de 0.2 unidades kilogramo día y irá en aumento según requerimiento. Entonces, si es de 0.2 día, que le voy a poner, si es una paciente que requiere insulina con diabetes gestacional, si son valores altos, ¿sí? Pues es en esta dosis ir aumentando de acuerdo a cómo haremos los controles de glicemia. Tenemos análogos, tenemos de acción rápida, de acción lenta, como leía, y en qué tiempo actúan. Acá están los cuadros, ¿sí? Los tenemos de tipo análogos, humanos, insulina humana análogos, de tipo ultra rápidas, Lispro y Aspart. Sí tenemos la rápida, intermedia, la regular NPH y las lentas, ¿no?, que son la gagrina y detemir. ¿Sí? Muy bien. El control obstétrico, añadir un estudio ecográfico entre las 28 y 30 semanas. ¿Para qué? Descartar macrosomía fetal. ¿Sí? Si el ponderado, en este caso fetal, va mayor al percentil 97, o sea, en nuestras tablas, ¿se acuerdan las tablas que les di? Las tablas de peso, si vemos que está más del percentil 10 o más del percentil 90, ¿se acuerdan las tablas que le di? ¿Las tienen? ¿La tienen la tablita? ¿La tablita de pesos y Doppler? Bueno, no me han hecho caso, habrán dicho, no, yo no voy a ser neonatólogo, no voy a ser pediatra, no voy a ser ginecólogo, no me sirve. Pues les sugiero que la tengan a la mano. Por ahí se vieron en el examen un casito y por no tener la tablita a la mano, pierden la pregunta. ¿Sí? O vean por lo menos en una edad gestacional promedio de qué edad a qué edad gestacional se determina con un peso promedio, por si acaso. Entonces, vemos que el gestante es como el control metabólico y tratamiento insulínico, se debe ver el control de bienestar fetal a las 36-38 semanas. ¿En qué consisten las pruebas de bienestar fetal? Líquido amniótico, tamaño del bebé, placenta, monitoreo electrónico fetal, test estresante y Doppler, ¿no?, que la sangre le esté llegando adecuadamente al bebé. La finalización de la gestación es diabetes gestacional leve y los criterios de finalización no diferirán de los empleados en la población obstétrica en general. O sea, no es que porque tenga diabetes tengo que sacarlo, ¿me entienden? Pero sí dijimos algo de que ni bien llegue a término o antes de llegar a término, sí debemos de tener cuidado en nuestros fetos para ver la posibilidad de inducirlos o operarlos, de ser necesario.
Pero todo lo demás, normal. Ahora, por eso decía que no va a diferir en el resto de la población obstétrica, ¿no? Digamos, es podálico, tiene que operarse, pues, sea o no sea diabético. Si es macrosómico, tiene que operarse, sea o no sea diabético. Si está en transverso, igual. Si es pelvis estrecha, igual. ¿Me entienden? Entonces, un buen control metabólico para finalización según condiciones obstétricas. Si presentan mal control metabólico, plantear y terminar el embarazo a partir de las 37 semanas. Esto es en diabéticas, ¿sabes? Cuidado que me digan el resto. En el resto es 39. ¿Y por qué en el 39 semanas en el resto? Porque varía en más o menos 2 semanas. ¿A qué se refiere con eso, doctor? Doctor, tengo 37 semanas y ¿sabe qué, doctor? Quiero ya que me operen, pues porque soy cesárea anterior 3 veces, doctor. ¿Está en trabajo de parto? No, no la voy a operar. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué está malo y no me quiere operar? ¿Sabe por qué, señora? Porque usted no es diabética, para empezar, y tiene recién 37 semanas. Puede ser de que tengamos un margen de error de más o menos 2 semanas y termine operando un bebé de 37 semanas y mi margen de error es de 2 semanas y termine sacando un bebé de 35 semanas, o si me equivoco, saco un bebé de 39. Entonces, prefiero esperar a las 39 para yo decir que si me equivoco, saco uno de 37 o uno de 41. ¿Se entiende? Para evitar sacar los pretérminos tardíos, básicamente. Pero si es diabético, no, caballero. Llegas a las 37 y ya piensa en sacarlo, inducirlo. Si el ponderado fetal es más de 4,5 kilos, se finalizará la gestación mediante cesárea electiva a partir de las 39 semanas. Ya, muy bien. Y si el ponderado fetal, como les decía, es más de 4,000 gramos, finalización efectiva a partir de las 39 semanas. Eso es en cuanto a la edad gestacional y el margen de error. Pero si tú tienes una paciente diabética mal controlada o una diabetes pregestacional, trata de no llegar a esta edad gestacional. Muy bien. El control intraparto. En la fase latente, monitorizar la glicemia capilar entre 70 a 110 miligramos por decilitro o entre 4 a 6,1 milimoles de hemoglobina glicosilada y sin cetonuria, o sea que estamos dentro de lo normal, donde está el control obstétrico glicémico antes y después de las comidas y en caso de restricción de ingesta y controles que se harán cada 4 horas. ¿Sí? Está en trabajo de parto. Donde te dice básicamente monitoriza su glucosa cada 4 horas, ¿sí? Cada 4 horas y también en la ingesta tiene que haber restricción, pues, ¿no? Restricción de azúcares o carbohidratos de fácil metabolismo. ¿Qué voy a restringir, doctor? Ahora tienen que estudiar. ¿Me entienden? Para esa es esa tarea que voy a restringir en alimentos. Suministrar en fase activa un aporte suficiente de glucosa por vía parenteral para evitar la cetosis del ayuno. Claro, porque generalmente los pacientes no quieren comer durante el trabajo de parto. Y para evitar la cetosis significa evitar cuerpos cetónicos, evitar que el cuerpo consiga glucosa por vías alternas, por lipólisis y demás. Y aquí sí el control ya es cada 1 o 2 horas, no cada 4, para evitar que nuestra paciente nos haga hipoglicemias. ¿Sí? Muy bien. El seguimiento postparto, según la quinta Conferencia de Taller Internacional de Evaluaciones Metabólicas Recomendadas después del embarazo, ¿qué nos dice? Que después del parto, de 1 o 3 días debemos ver, recuerden, después de las 24 horas, se acuerdan que les dije que en puerperio ya no hay necesidad de controlar en las primeras 24, pero pasando de 1 a 3 días una glucosa plasmática en ayunas para detectar si existe diabetes manifiesta, o sea, si hay una diabetes persistente o si esta paciente vale decir que era una diabetes, como nos pasa en la preeclampsia, no nos damos cuenta, ya detectamos durante el trabajo de parto, ya terminó, se trataba de una diabetes pregestacional o una diabetes gestacional. Y básicamente es que si estos valores en el primer trimestre están altos, te permite hacer el diagnóstico si era pregestacional o no. Por eso es que en el primer trimestre debe diagnosticarse. Pero si tú manejas glucosas altas a partir de las 24 o 28 semanas, se te ocurre hacer el control y encuentras valores altísimos, vas a decir que es pregestacional. No, probablemente es una gestacional, pero que está volando sus glucosas. Por eso es que en la primera consulta debemos hacer discriminar, por decirlo así, ¿ya? En estos dos, y decir cuál es cuál. ¿Sí? Ven lo importante que es el control prenatal en el primer trimestre, no solamente para que sepas la edad gestacional, ¿no? Sino para que sepas frente a qué paciente te estás chocando. En el posparto de 6 a 12 semanas posteriores, ¿sí? Tendríamos que evaluar, en este caso, el test de tolerancia oral o el 2 Sullivan,
con 75 gramos de glucosa anhidra para hacer la clasificación y ver el metabolismo de la glucosa. Al año después, anualmente, cada 3 años previo, para nosotros, pues, determinar el manejo de esta paciente. Manejo netamente endocrinológico, pero sabes, sí, pero sabes que se tiene que hacer. Es la clasificación de la Asociación Americana de la Diabetes, ADA, ¿no? Lo que les digo. Y todo lo que está acá es todo lo que nos da este cuadrito, para no complicarles la vida. En este cuadrito está bien, bien bonito y resumido. ¿Sí? Muy bien, doctores. Preguntas. Preguntas. Doctor Mendel, buenas tardes. Disculpe, acá le escuché decir ahí que en este examen se va a dejar utilizar tablas o cuadros, perdón. ¿Se refirió a tablas en mano o memorizarlo? Hermano, si es que yo voy a poner una tabla, se me ocurre poner una pregunta para RCU, digamos, les voy a dejar usar sus tablitas, ¿no? En el celular, que es para una o dos preguntas. Sí, porque son hartos datos, soy consciente. Y si no les pongo ninguna tabla, les pondré un dato grosero, ¿no? Un dato grosero, se me ocurre. Una paciente de 38 semanas con una altura uterina de 25. ¿Es normal? Gestante de 38 semanas con una altura uterina de 25 centímetros. ¿Será normal? No, porque mínimo para una gestación a término tenemos que encontrar una altura uterina entre 32 a 34 o 30 a 34. Así, datos groseros. Pero si yo voy a poner un dato para que sepan usar la tabla, sí les puedo poner una pregunta, sí. Pero ya eso obviamente se les va a comunicar, ¿ya? Porque esa tablita que les he dado se van a acordar de mí, les va a servir un montón, no solo en el curso, ya cuando estén en el internado, estén en periferia y demás, ¿ya? Muy bien. Listo, entonces, si no tenemos preguntas, paso al segundo tema, ¿ya? Muy bien. Las tareas, por favor, van a ir juntas de esta clase y de la que viene, por si acaso. Y Adrián, hemos anotado, ya hay 2 tareas, ¿verdad? Sí, doctor, 2 tareas. Muy bien, voy a cerrar la grabación para la segunda grabación, ¿ya? De 1 minuto. Muy bien, continuamos con el siguiente tema. Está claro la clase, ¿verdad? ¿O hay alguna duda de la clase anterior? Está claro, doctor.
Muy bien, pueden ver mis diapositivas. Sí, doctor, ya se ve. Doctor, no Sí, está doctor, grabando sí la se ve. clase. Sí, sí, Adriana. No está grabando la clase, doctor. Desde el inicio. Sí, doctor. Ay, no me digas. Pero tenemos acceso a esas grabaciones, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, doctor, se lo paso, no se preocupe. Por favor, sí. Siempre Ya. me olvido de... Ya, bueno. Ya estoy grabando. ¿La anterior grabé? Sí, ¿no? Diabetes, no, doctor. Pasas el link, por favor, para subirlo. Ya, Ya. está bien, doctor. Muy bien, empecemos. Entonces, infecciones de transmisión sexual. Una idea equívoca que teníamos hasta no hace mucho era si debemos hablar de infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Y pues sabemos de que no pueden ser enfermedades de transmisión sexual, porque una enfermedad se caracteriza por signos y síntomas, ¿sí? Y que pues tiene, aparte de tener sus signos y síntomas, pues la clasificamos fácilmente o la identificamos fácilmente. Y pues, en cambio, una infección de transmisión sexual muchas veces son asintomáticas. Esa es la gran diferencia. Entonces, dentro de las infecciones de transmisión sexual, que es el tema, y no ETS, por si acaso, son ITS y no ETS, estamos que tenemos que tener en cuenta qué es lo que pasa. Pues el hecho de que los genitales de sexo femenino, lamentablemente, son órganos maravillosamente diseñados que permiten albergar un ser, ¿sí? Vida a nivel uterino, pues está expuesto a muchos o muchísimos riesgos, así como es un órgano excelente, órganos excelentes localizados en pelvis para generar vida y demás, pues son órganos completamente expuestos a riesgo. Y básicamente por esto, básicamente por tener la uretra, la vejiga y el recto muy cerca. Pasa que el rafe perineal y el introito, o sea, la entrada al canal vaginal, tenemos la uretra cerquísima a vagina y el recto también cerca a vagina. El rafe posterior, el espacio entre recto y vagina, en promedio debería tener de 2 a 3 centímetros, ¿sí? De 2 a 3. Pero vemos que hay algunas mujeres que tienen menos de 2. Y esto a razón de ser netamente anatómico o segundo, de que pues hay lesiones perineales que pues obligan a que el tejido se fibrose y haga que el perine sea más corto, como son las episiotomías, desgarros de canal vaginal y demás. Entonces, sabemos de que dentro de la vagina, como hablamos de que la microbiota vaginal habitual, o sea, en el aparato genital femenino, sabemos de que hay un montón de gérmenes que viven ahí, residen ahí, y que no causan patología porque pues están vigiladas por un germen que se llama el lactobacilo o bacilo de Doderlein. Este lactobacilo o bacilo de Doderlein es el policía de toda esta zona. El que genera ácido láctico estabiliza el pH vaginal, evitando que el resto de gérmenes aumenten en número y terminen provocando un motín ahí adentro, o sea, que hay una zona que se rebelen o que generen disturbios, por decirlo así. Sin embargo, hay estados en los cuales el lactobacilo disminuye en número y al disminuir en número están cuando se altera el pH vaginal, estados de, en este caso, de estrés y también aseos prolijos o aseos vaginales exhaustivos. ¿A qué me refiero? Antiguamente la mujer, no sé si ustedes se acuerdan, yo vi todavía, creo que en la casa de mi abuelita, unas peritas de goma, sí, que las famosas duchas vaginales, ¿no es cierto? Era una perita, algo así, sí, con su puntita, donde pues estas se introducían al canal vaginal y hacían las famosas duchas vaginales, con la idea equívoca de que si metías las soluciones X en canal vaginal, pues podías limpiar toda la vagina y tenerla limpia, cuando la idea era completamente errónea, ya que quitabas gérmenes propios de tu biota o la microbiota normal femenina y generamos la producción de otros gérmenes que no deberían proliferar a ese nivel, porque a nivel genital tenemos múltiples gérmenes, tenemos hasta cándidas que normalmente pueden vivir ahí, que si aumentan en número generan patología. Un minutito, por favor. Aló.
Entonces, cuando hay una alteración, facilita que estos gérmenes proliferen a este nivel, y al proliferar a este nivel generan patología, ¿no? Si aumenta la cantidad de cándidas, candidiasis. Si aumenta la cantidad, se me ocurre, de Gardnerella, Gardnerella vaginal. Tricomonas, tricomona vaginal. Que generalmente las tricomonas no tendrían por qué estar acá porque esas sí son de transmisión sexual, ¿sí? Pero pese a que algunos pacientes tienen tricomoniasis y el germen ni siquiera proliferó o aumentó en número, ¿sí? Pues en un tiempo ya se presenta la patología. Por esta razón es que cuando las infecciones vaginales inician, demoran un tiempo y la mujer se pregunta, "Aso, ¿y dónde me puedo infectar y cuándo? ¿Fue en la ducha, baño, fue en la sauna y demás?" Porque la microbiota, si está estabilizada, hasta muchas veces ni presenta clínica. Pero si hay una alteración en el lactobacilo y demás, pues ya hay serios problemas. En la etapa prepuberal es frecuente encontrar Streptococcus epidermidis y Propionobacterium sp. ¿Sí? Dentro de estos también encontramos que estos pueden protegernos de las infecciones vaginales, y suministra microbiota también, en este caso, al recién nacido. Y también disminuye los riesgos bacteriémicos del parto como tales. Pero esto es en cuanto a función de la microbiota habitual normal. O sea, básicamente reina, ¿quién? El lactobacilo, porque los restos son gérmenes que pudieron haber llegado por vía vecina, vale decir, de recto, contacto con manos mal aseadas, tipo de ropa y demás. Pero este es el famoso de la película, el lactobacilo, no se olviden. La microbiota habitual del aparato reproductor femenino o la microbiota normal en transición en la cavidad vaginal, existen etapas que son en un pH, en una recién nacida el pH vaginal es en promedio de 7, es un neutro, ¿no es cierto? Donde no se encuentra microbiota, no hay microbiota, no hay gérmenes todavía, una recién nacida. En una mujer premenarca, ¿sí? El pH vaginal de 7 va cambiando de un neutro, donde ya vamos encontrando, o sea, una mujer premenarca antes de menstruar, ya vamos encontrando micrococos, estreptococo alfa beta hemolítico, y hay enterobacterias. ¿Y de dónde vienen las enterobacterias? Ya saben ahora, ya se explican. Porque las bacterias tienen actividad trófica, pueden moverse, no están quietitas. Mujer que está estreñida, hace mal aseo perianal y demás, sobre todo en las niñas, ¿no? Que a veces por jugar, la mamá le enseña, hijita, vas a hacer popó, te limpia siempre de adelante para atrás, no llevando de atrás para adelante los gérmenes a la vagina. Muy bien, mamá, te hice caso, me limpié de adelante para atrás, pero no lo hice bien porque estaba apurada, tenía que jugar, eso no puede esperar. Y había gérmenes en región perianal, y pues estas bacterias que no están quietitas se van a vagina. Porque en la vagina también hay una sustancia importante, que es el glucógeno, harto glucógeno, para que también el lactobacilo viva, pues, de eso. Y como hay glucógeno, también hay otras bacterias que viven de ese glucógeno, pero viven de la sobrita del lactobacilo, porque el lactobacilo es el que reina ahí. Sin embargo, hay mujeres que tienen harto glucógeno a este nivel. ¿Y quiénes son? Las diabéticas. Y estas diabéticas son caseritas de las infecciones vaginales. ¿Por qué? Porque hay harto glucógeno, y estas se pueden alimentar de harto glucógeno, y esta sustancia pues nutre estas bacterias y crecen rápidamente. Bueno, entonces en la premenarca, este pH de 7 ya se va alterando por presencia de estos gérmenes. Cuando ya la mujer menstrua, el pH cambia de 4 a 4.5, donde ya vemos gérmenes aeróbicos y anaeróbicos. Están como gram positivos y gram negativos. Tenemos estafilococos, estreptococos, nuestro famoso de la película, el lactobacilo, que saben hoy día que es un gram positivo, ¿sí? Los peptostreptococos, está las enterobacterias, está, miren, la Gardnerella vaginalis y demás. Cuando una mujer ya está gestando y tenemos un pH entre 4 y 4.5, ya podemos encontrar a los estafilococo coagulasa negativos, lactobacilos y hasta levaduras. En la posmenarca, sí, o sea, cuando ya la mujer ya está entrando a la menopausia, sí, el pH vaginal nuevamente se torna neutro. Y la biota es semejante a la presente en la menarca. Ahí está el problema, porque toda mujer que entra a la menopausia, el climaterio,
tiene más predisposición a infecciones vaginales. Doctor, yo soy la mujer más limpia del mundo, me lavo después del desayuno, almuerzo y cena. Uso la mejor ropa interior de algodón del país. Es más, hasta me importo la tela. No uso ropa sintética. Soy la mujer más pulcra, doctor. Muy bien. Y así tengo infecciones. Ya me separé esta de mi esposo porque pienso que me contagia. Señora, tranquila, usted está predispuesta a infecciones vaginales porque, pues, después de menstruar, la biota también se alteró, ¿no? Se alteró. Entonces, esto es lo que pasa en las mujeres menopáusicas, ¿no? Que la biota también se altera. ¿Sí? ¿Está claro? Esta es parte de la explicación, la justificación, no, si podemos decirlo así, del por qué pasa estos cambios a nivel vaginal y por qué la predisposición a las infecciones vaginales. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. La secreción vaginal normal de la mujer, toda aquella mujer que ha iniciado, que no ha iniciado su vida sexual, perdón, pues el flujo vaginal es tal cual como el moquito de la nariz, así transparente, filante, y que va secando a nivel de ropa interior como una harinilla, por decirlo así, que puede tener un tono amarillo claro, pero no generar un color amarillo intenso o en su defecto mal olor, ¿sí? O prurito, no sentía. En cuanto al lavado vaginal, no es necesario hacer un lavado vaginal, no tiene por qué ser un lavado vaginal interno, ya que el cervix o el canal cervical, el espacio endouterino, genera desprendimiento de células de la cavidad uterina y la secreción mucosa rica en células, macrófagos y demás. Y estas a la salida por el canal vaginal limpian el canal vaginal. Por eso decimos la vagina por dentro no se limpia, el aseo vaginal es interno, entre los labios con los oídos. Sí, entonces, ese flujo normal de una mujer que no inició su vida sexual es tal cual, ¿no? Como un moquito que va secando a su. Sin embargo, cuando la mujer ya inicia su vida sexual, esta microbiota va cambiando y el flujo vaginal normal de una mujer que inició su vida sexual es tal cual como el agua de lavado de arroz. O sea, es un agua transparente, pero de moco. Un moco blanco raro, que no tiene mal olor, no tiene por qué ser grumo, no tiene por qué provocar prurito. Y nuevamente hablamos de nuestro rey de la película protagonista, que es el lactobacillus. Este se alimenta de glucosa y este genera el ¿qué hace? Disminuye el pH vaginal para mantener un pH ideal, que es entre todos los que es el pH ácido que genera que estas de acá, de las bacterias no crezcan. Es como un policía o es como un agente del INPE que está cuidando a varios reos. Si hay 100 policías, cuidan a 2000 reos y estos 100 policías están bien armados para poder contener a todos ellos. Pero si hay 100 reos y un solo policía y no está armado, estos van a terminar. Entonces, algo así. Los lactobacilos van en número mayor a, en este caso, a la cantidad de fermentos. Cuando hay un cambio el pH vaginal podría ir de 3.5 a 4.6. Es inodoro y no produce productos de irritación, que es lo normal, doctor, no se olviden, es lo normal, no tiene por qué ser. Aquí lo puse, moco vaginal, moco transparente filante, flujo en agua de lavado de arroz, ¿sí? Y en la mujer embarazada se hace más denso y hay mayor cuantía. Doctor, estoy embarazada y tengo infección vaginal porque mi flujo es harto, doctor. ¿Pero cómo es, hijita? Es blanco como el lavado de arroz. ¿No es como el yogur cortado grumoso? No, doctor. ¿No hay mal olor? No. ¿Es escozor? Tampoco. Es normal. ¿Pero por qué tengo más flujo? Ah, pues porque hay un bebé adentro y como el tejido endometrial produce una reacción inflamatoria propia del embarazo, tienes que botar más moco. Pues, hija, es normal. Listo. Pero si te dice, doctor, mi flujo es como el yogur cortado, sin grumos, o leche cortada en grumos, tengo un escozor brutal, doctor, no me interesa, si está en la calle igual me rasco, pero porque me pica mucho, ah, no, eso no es normal. Muy bien. Hasta aquí todo claro.
¿Estamos bien? ¿Todo claro? Sí, doctor. Sí, Muy doctor. bien. Sigamos. Tricomoniasis. La tricomoniasis, sabemos que las tricomonas son un parásito, ¿sí? Es un parásito que se transmite por vía sexual. Acá está la fotito. Yo siempre lo comparaba con un pescadito. Hay un tipo que se llama escalar, bien parecido, pero acá le falta la colita. Entonces, este parásito se transmite por vía sexual y cambia las características de la secreción vaginal que les dije. Se adquiere por transmisión sexual y los síntomas son secreción vaginal purulenta. ¿Qué diferencia hay entre la secreción blanquecina y el agua de arroz? Que esta es una secreción tal cual como una leche Nestlé, ¿sí? Esa coloración denso. Existe irritación vulvar, la paciente generalmente viene por prurito y hasta a veces dolor vulvar, porque hay irritación vulvar, le duele, dice doctor, ni la ropa interior la aguanto, peor si me pongo un jean. Disuria, ¿y por qué puede haber disuria? Porque tal cual, como ven en la foto, la secreción se acumula y podría ir hasta el introito, o sea, podría ir incluso hasta la área periuretral y generar, ¿no? En este caso, el dolor a nivel uretral, que no necesariamente puede ir hasta una ITU. Doctor, ¿y toda infección vaginal puede ir a una ITU? Claro que sí, porque los gérmenes de acá pueden tranquilamente entrar a la vía urinaria, pero ese es otro tema, ¿sí? Entonces, el olor vaginal puede encontrar anormal porque genera mal olor y donde el pH vaginal ya se altera. Miren, el pH ya no está en menos de 4,5, ya está en más de 4,5. Tratamiento, imidazólicos. El metronidazol como tal en uso se podría usar en dosis de 500 miligramos cada 12 horas por un periodo de 7 días, no se olviden. ¿Sí? Vía oral, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Candidiasis vaginal. Como les decía, que la candidiasis vaginal, incluso podríamos encontrar hasta cándidas en canal vaginal normalmente, porque estas no van a aumentar en número gracias a quién, al lactobacilo, pero sin embargo en cuadros como son diabetes mellitus mal controladas, uso de ropa apretada, aumento de temperatura. Alguien me decía, doctor, ¿y por qué me prohíben usar interiores sintéticos, la pantaloneta que yo me voy al gym todos los días, doctor? ¿Por qué me prohíben? Pues hija, porque esta ropa tiene un nivel aislante y aumenta la temperatura a nivel vaginal. Y al tener un incremento de temperatura, esto es propicio para que los gérmenes crezcan. Y al crecer te generan en la proliferación de la cándida y esta cándida genera patología. ¿Sí? Y también en disminución de la inmunidad celular. Doctor, yo soy la mujer más saciada, no voy al gimnasio, pero estoy recontra estresada porque de acá un mes viene mi examen de la especialidad, doctor. Y estoy con un flujo brutal y un escozor terrible. A ver, la vamos a evaluar. Y vemos una secreción típica a una leche cortada, ¿no? A una secreción grumosa, que no tiene mal olor, pero sí que se deposita como en cantidades imagínense que pusieran harina mojada y la pegaran alrededor de la boca de los labios, así. Y genera muchísimo dolor, muchísimo prurito, perdón. Sí, eso es típico en la disfunción de la inmunidad celular. Pacientes con mucho estrés, he tenido universitarias con estos cuadros, pacientes con depresión y demás, y lo típico en diabéticas, ¿no? Y la incidencia aumenta al inicio de la actividad sexual también en algunos pacientes, ¿sí? Aumenta. VIH, porque hay alteración de inmunidad celular. Paciente con cuadros de candidiasis a repetición, descartar patología que causa inmunodeficiencia, y el uso reciente de antibióticos. El uso reciente de antibióticos, o vale decir la disbacteriosis, o el uso inadecuado de antibióticos, paciente que le da múltiples antibióticos, típico, que primero va a la farmacia y luego al médico, pues puede causar una alteración en la microbiota y una disfunción en la inmunidad celular y puede generar candidiasis también. Las formas filamentosas se asocian con la enfermedad activa en el laboratorio, ¿sí? Cuando podemos ver. Y pues las características clínicas están en el prurito perivaginal, la disuria ocasional si es que hay irritación a nivel uretral, como pueden ver acá, ¿sí? Y los labios genitales pueden encontrarse pálidos, eritematosos, pero lo típico es la secreción algodonosa, ¿no? ¿Sí? Hay escoriaciones en la piel, pero eso es producido más por los rascados. Hay presencia de pápulas de pequeño tamaño denominadas lesiones satélites y secreción espesa adherente. Tratamiento, antimicóticos. Nistatina, miconazol, clotrimazol, butoconazol, terconazol, tioconazol o fluconazol.
El más usado, el clotrimazol. El más usado, ¿por qué? Primero, por esquema corto y segundo, por presentaciones tópico-vaginales, óvulos vaginales y demás. Pero aquí cambia la historia. Nosotros, si es que no sabemos diferenciar, como que acabo de mencionar, el tipo de infección, no vamos a dar un buen tratamiento. Entonces, lo que ustedes tienen que saber acá también es que ahora las infecciones vaginales ya no son tan puras como antes. ¿A qué me refiero? Típica la secreción para una tricomona, chévere. Típica la secreción para una vulvovaginitis, chévere. Típica la secreción para una Gardnerella vaginalis, chévere. Pero hay días en que tú ves unas secreciones terribles y dices, ¿qué es esto? Porque muchas veces las infecciones vaginales son mixtas, donde puede haber bacterias, hongos o hasta parásitos. ¿Y por qué, doctor? Simple, porque otra vez aquí participamos nosotros, donde debemos de trabajar en la consejería y en la prevención. A medida que los países pasan los años, nuestros adolescentes despiertan en lo que es, en este caso, la madurez para iniciar su vida sexual. O sea, me refiero, es contradictorio. Son adolescentes, púberes, pero ya maduros mentalmente como para tener la idea de iniciar su vida sexual, cuando es todo lo contrario. ¿A qué me refiero? Que cada vez nuestros pacientes inician su vida sexual precozmente, de modo precoz. Y al iniciar su vida sexual de modo precoz, también están ante la realidad que estamos viendo pues en la mayor incidencia de múltiples parejas sexuales. Y esto se viene calculando que con los años nuevamente tendremos un rebrote de infecciones de transmisión sexual, pero de tipo pacientes de tipo inmunocomprometidos. Cada vez tenemos más pacientes con VIH, más pacientes con hepatitis, sífilis y demás. Y eso es culpa nuestra. ¿Por qué? Porque no estamos orientando. O sea, antes decíamos que toda paciente puber debe estar en su casa, no salir, no iniciar su vida sexual, de alguna manera posible porque los padres estaban controlando a estos menores, cuando esta realidad ya cambió, porque la realidad y nuestro ritmo de vida obliga a ambos padres a salir a trabajar y pues no hay un tutor o quien vea a nuestros menores. Y por esta razón, estos niños expuestos no solamente por los amigos, sus círculos, sino hasta también por nuestros medios de comunicación, que despiertan estas ideas o hasta de repente estos deseos. Entonces, esto permitió de que el inicio de vida sexual de nuestras pacientes sea precoz, en nuestros ya no adolescentes, púberes, y pues que hayan los casos de infecciones vaginales múltiples por múltiples parejas sexuales o en su defecto hasta violaciones y demás. Entonces, estas infecciones vaginales son la explicación del por qué cuando estudiamos en la farmacología ya no encontramos medicamentos puros, me refiero solo clotrimazol, solo clindamicina, solo metronidazol, no, ahora gran parte del tratamiento tópico vaginal es mixto, donde tienes metronidazol con fluconazol con, se me ocurre, con metronidazol o clindamicina con clotrimazol, fenticonazol con otros medicamentos. Son asociaciones porque se ha visto que las infecciones vaginales son mixtas. Me dejo entender. Pero ustedes clínicamente tienen que saber que aún existen estos tipos de infecciones que podemos ver y podemos tratarlo. Pero para esto, ¿qué se hizo? Que actualmente toda aquella paciente que no responda al tratamiento inicial de una infección vaginal, que tú dices, esto me parece una tricomoniasis, toma tu metronidazol, genial, y si no respondes, en mi segundo tratamiento ya no te daré, te voy a hacer un cultivo de secreción vaginal, que ahora es el gol estándar. ¿Para qué? Para que se vea realmente si hay un solo germen o dos o más, y hacer un antibiograma y dar un tratamiento adecuado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es lo importante. Clotrimazol de 500 miligramos en vía vaginal cada noche, por lo menos 10 noches, que el tratamiento. ¿Sí? Muy bien. Gonorrea. La Neisseria gonorreae, en este caso, es una bacteria propia de la raza humana. El humano es el único reservorio, por si acaso. La transmisión por contacto íntimo a través de relaciones sexuales hombre-mujer, o incluso ahora HSH, hombres que tienen sexo con hombres, pueden ser portadores asintomáticos. La incidencia de enfermedad guarda relación con la liberación sexual de la mujer y relaciones prematrimoniales. Gonorrea igual múltiples parejas, ¿sí? Y esto cada vez se hace más frecuente porque lo que mencioné al inicio, o sea, la realidad que estamos viviendo.
Entonces, donde nuestra chamba ya no va a ser sentarnos y dar todo un sermón al puber o al adolescente, sino más bien indicarle los riesgos y protección. Las cosas van cambiando. En lo que es manejo de sexual en el adolescente es bien delicado, porque sabemos que las complicaciones también son más serias, porque va directamente comprometido con lo que es la fertilidad, ¿no? Pero es un tema bien delicado en ese sentido. Entonces, nuestra chamba, ¿cuál es? Orientar y prevenir métodos anticonceptivos. Y en este caso, básicamente en adolescentes, barrera, porque no vas a ir detrás de cada niño o cada adolescente, ir a controlar, a encerrarlos o en su defecto evitar que tengan intimidad o relaciones sexuales. Mucho cuidado en ello. Entonces, prevalencia aumenta de acuerdo a las edades. Miren, acá todavía hablamos de los 15 y 30 años, ¿sí? Pero no, actualmente en promedio el inicio de vida sexual activa está entre los 12 años en el trópico, Puerto Maldonado, zonas que pues el clima favorece a la maduración física y sexual de la mujer y pues que también esto influye, ¿no? En el deseo sexual de las mujeres y varones. Grupos de riesgo, personas de nivel socioeconómico bajo, estudiantes, trabajadoras sexuales, homosexuales y consumidores de drogas. La patogenia de la gonorrea básicamente es la entrada de este germen a nivel, en este caso celular, por endocitosis. Una vez que este germen entra, pues va a nivel del macrófago, activa factores como el factor de necrosis tumoral, ¿sí? Y este germen nutrido en el macrófago se libera con la capacidad de duplicarse, ¿sí? Y activar o invadir al resto de polimorfonucleares, pero ya liberando sus citocinas, producen daño celular y generando en este caso el exudado infeccioso a nivel vaginal. Manifestaciones clínicas, la uretritis gonocócica, salpingitis, pueden provocar conjuntivitis si es que hay contacto de área genital infectada hacia los ojos, ¿sí? Lesiones cutáneas, artritis gonocócica, bacteriemia y el síndrome de Fithood-Curtis, que es pregunta de examen. Síndrome de Fithood-Curtis asociado a gonorrea. ¿Qué es el síndrome de Fithood-Curtis? Como hay una reacción inflamatoria y exudados, pues puede ir incluso hasta a nivel perihepático, ¿sí? Y puede provocar estas adherencias, miren. O también llamada enfermedad con cuerdas de violín se llama. Cuando hay estas adherencias. Sospechoso de gonorrea. ¿Sí? Sospecha de gonorrea. Y lo típico, la secreción, ¿no? La secreción en varón a nivel transuretral. Y pues hasta que puede presentar cuadros de conjuntivitis. Vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana es un desorden en el ecosistema vaginal, cuando hablábamos acá al inicio. Todo bonito, Lactobacillus manda aquí, hay Gardnerella por acá, pero tú no importas Gardnerella porque en número son poquitas, no pasa nada con ustedes, pero hubo una alteración del pH y la Gardnerella armó su ejército, y pues cambió el ecosistema, por decirlo así, a nivel vaginal. Muy bien, entonces, una vez que hay este desorden en el ecosistema, hay un cambio en la flora y hay y donde había el predominio de los lactobacilos, hasta un dominado organismo productores de enzimas de tipo, organismo productores de enzimas tipo sialidasa, y donde pues reinan los microorganismos que son la Gardnerella vaginalis y mobiluncus. Entonces, normalmente una mujer sana, el 95% son lactobacilos. Aquí están. Pero cuando disminuyen estos lactobacilos, las Gardnerellas aumentan en número. Y acá ves estos azulitos y en menor cantidad. Y las Gardnerellas les dicen, ¿saben qué? Lactobacilos ustedes no pintan acá, ahora nosotras. Dicen. Y cuando pasa esto, se genera la patología. Entonces, frecuente en las poblaciones de prevalencia elevada en enfermedades de transmisión sexual. Prevalencia más elevada en mujeres lesbianas. ¿Sí?
Factores de riesgo, inicio precoz de actividad sexual, múltiples parejas sexuales, uso inestable del condón y práctica de sexo oral o empleo de DIU. Cuando hablamos de múltiples parejas sexuales, sabemos que los gérmenes ingresan, múltiples tipos de gérmenes, se altera la microbiota, el lactobacilo termina peleando con otros gérmenes, no hay más lactobacilos y por ende reinan las garnerelas. El uso inestable del condón por las múltiples parejas sexuales y contacto con más gérmenes, la práctica del sexo oral y el empleo de DIU. El empleo de DIU se da si es que la técnica es inadecuada, ya que llevamos gérmenes, no hacemos una buena sepsis antisepsis y terminamos llevando gérmenes a la cavidad vaginal uterina. La fisiopatología es la disminución de los lactobacilos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cuando hay disminución del lactobacilo, en la garnerela vaginal es capaz de formar un biofilm dando lugar a las células claves. Cuando nosotros hacemos un cultivo vaginal, un cultivo de secreción vaginal, nos dicen células claves. Las células claves es el hallazgo citológico típico de la vaginosis bacteriana. Repito, cuando te ponen células clave, paciente con secreción vaginal, donde la secreción se determina células claves, ya la respuesta es vaginosis bacteriana. No se olviden, ¿no? Es pregunta típica del examen. Manifestaciones clínicas, 50% asintomático, leucorrea moderada y abundante, fetidez, olor a pescado, es la secreción que tiene el mal olor, prurito vulvar, menos frecuente ardor vulvar y menos disuria, pero sí hay fetidez. Doctor, ¿por qué está viniendo? ¿Por qué está viniendo, señora? Doctor, tengo mayor cantidad de flujo, no es normal, ¿sí? Es como que es medio amarillento. ¿Hay escozor? No. ¿Dolor a tener relaciones sexuales? No. Pero no me gusta el olor, doctor. Huele a pescado o como a carne malograda. Ah, y el escozor de vez en cuando, doctor. Muy bien. ¿Y hay dolor al tener relaciones sexuales? Sí, sí. No es muy frecuente, pero sí hay. Y el pH está en más de 4.5, cuando sabemos que el pH tiene que estar en menos de 4.5. Listo. Complicaciones. En las gestantes puede haber ruptura de membranas, porque estas bacterias tienen una proteína que se llama perforinas, y estas perforinas pueden terminar rompiendo las membranas coreamnióticas y nos pueden generar rupturas prematuras de membranas o en su defecto partos prematuros, ¿no? Abortos espontáneos, coreamnionitis, endometritis puerperal y se ha asociado con otras infecciones ginecológicas. Tratamiento, metronidazol, clindamicina, vaginosis bacteriana. No se olviden, metronidazol en esquema de 500 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días y la clindamicina en 100 miligramos vía vaginal cada 24 horas por 7 a 10 días o en vía oral en 300 miligramos cada 8 horas por 7 días. ¿Sí? Entonces, para esto existen unos criterios en la vaginosis bacteriana que son los criterios de Nugget, donde vemos que de 0 a 3 es negativo y más de 4 flora alterada y de 7 a 10 vaginosis. Si vemos lactobacilos más de 30, lactobacilos de 6 a 30, de 1 a 5, menos de 1, si vemos que la Gardnerella provetela o hay presencia de porfiromonas o si hay bacilos curvos. Este puntaje también nos ayuda, que son los criterios de Nugget. Actualmente estos criterios no se usan o no se han en uso descontinuo, por decirlo así, ya que nos ayuda, el cultivo de secreción vaginal nos va a permitir encontrar las células clave, ¿no? Que les decía. Las células clave típico de vaginosis bacteriana, ¿sí? Causada por Gardnerella vaginalis. Muy bien. Las vaginitis inflamatorias descamativas es una enfermedad poco frecuente de etiología desconocida que se asemeja a una vaginitis por deficiencia estrogénica en pacientes posmenopáusicos y a la tricomoniasis, pero que suele presentarse en mujeres en edad fértil, sin trastornos hormonales y sin signos de enfermedad de transmisión sexual. Son características de una vaginitis inflamatoria descamativa, la secreción purulenta, las molestias vulvares, dispareunia, mucosa eritematosa, secreciones purulentas, células paravasales, y el tratamiento es básicamente clindamicina al 2% o clindamicina tópico vaginal, 100 miligramos cada 24 horas vía vaginal. La cervicitis. La cervicitis no es más que lo siguiente. Doctor, ¿puede existir cervicitis secundaria a una infección vaginal como una cándida? Claro que sí, doctor. ¿Y qué es? La presencia de múltiples bacterias en vagina, múltiples. Wow, no sé qué pasó. A ver, errores en Microsoft. Aceptar.
¿Ven mi pantalla? No, doctor. No, doctor. Sí, sí, se cerró aquí en mi computador, no sé qué pasó. Espero que no sea un bicho. Tanto que hablamos de bacterias, voy a hablar de un virus, pero cibernético. A ver, esperemos. Un virus. Espero que no sea virus. A ver, vamos a ver. Sí, sí, se cerró. Ya. ¿Ahí? ¿Lo ven ahora? ¿Lo ven? Sí, doctor, ya se ve. Ya, muy bien. Decía que el cuello del útero, acá me estaba bloqueando con un dibujito. Vamos a aprovecharlo. El canal vaginal, al final del canal vaginal está el cuello del útero, ¿sí? El cuello del útero se llama cervix, estamos muy claros con eso. Entonces, como existe un cervix, y, su madre, ¿qué pasaba? Um, bueno, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Ya, a ver. Se cerró solito. ¿Pueden ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya no voy a tocar nada, ya voy a explicar mejor porque no sé qué está pasando. Ya, en resumen, el cuello del útero cuando está expuesto a infecciones vaginales a repetición terminan dañando el epitelio. Acá como pueden ver, el útero y las células que cubran el útero son las células escamosas y estas células escamosas pues están a la superficie y cuando sufren periodos inflamatorios prolongados se van dañando. Eso es una cervicitis, en pocas palabras, cuello inflamado. Típico de una cervicitis es la paciente viene y te dice, doctor, tengo dolor a tener relaciones sexuales, siento que al terminar de tener relaciones sexuales me privan, es como si me hubiesen golpeado la barriga, o en su defecto después de tener intimidad sangran. Y cuando hay lesión del cuello del útero, hay alteración del epitelio, y cuando hay alteración del epitelio, pues el virus del papiloma humano fácilmente se mete y empieza la historia del cáncer, ¿no? Las lesiones precancerosas y demás. Pero no termina ahí. Cuando hay una inflamación del cuello del útero, cuando hay una inflamación del cuello del útero, estas bacterias, o perdón, este proceso inflamatorio va tomando las paredes del útero y todo el útero. A eso se llama infecciones de la pelvis femenina o enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Sí? Entonces, son infecciones relacionadas que pueden ir con el embarazo, tras cirugías o enfermedad pélvica inflamatoria. Que en este caso, estas inflamaciones, pues generan cuadros donde hay el riesgo de afectar todo el útero y en su defecto afectar trompas, ovarios y demás, donde hablamos de las infecciones que son ascendentes, que están la salpingitis, que es una infección, una inflamación de las trompas, la salpingoforitis, que es la inflamación de trompa y ovarios, que te pueden llevar hasta cuadros de infertilidad. Las infecciones relacionadas con el embarazo, estamos hablando del síndrome de infección intramniótica o coriamnionitis, porque sabemos de que una coriamnionitis se da cuando se rompen las membranas y las bacterias de la vagina entran a la cavidad amniótica y terminan infectando el líquido, placenta y a bebé. Pues se tenía la idea equivocada de que tenía que romperse las membranas. Una coriamnionitis no es necesario que a las membranas se rompan, pues sabemos que los gérmenes son tan pequeños y tienen trofismo que se pueden meter transmembrana a la cavidad amniótica. Eso es lo que te quiere decir el síndrome de infección intramniótica. La infección detectable en el líquido amniótico se origina al ascenso de los microorganismos. Estos no están tranquilitos, ¿sí? Y de estos microorganismos vaginales van hacia la cavidad uterina, que puede ser tras la ruptura de la bolsa o no. Recuerden, una corio puede haber con membranas íntegras, por si acaso. Factores de riesgo: partos prolongados, ruptura prolongada de la bolsa amniótica, exploraciones vaginales repetidas, tactos vaginales repetidos, pacientes jóvenes, clase socioeconómica baja, pacientes que nulíparas y preexistencia de vaginosis bacteriana. Claro, si hay preexistencia de vaginosis bacteriana, hay múltiples gérmenes que pueden terminar infectando al bebé. Por esta razón es importante identificar, tratar las infecciones y evitar infecciones durante el embarazo. Porque estas mismas, si no llegaron a romper las membranas y ya infectaron al bebé, terminan rompiendo las membranas igualmente. ¿Sí? Muy bien.
Las infecciones relacionadas con el embarazo están los microorganismos asociados, están el estreptococo de grupo B, es el va a la cabeza. Por eso es que cuando nosotros hablamos del tratamiento o el primer germen causante de coriomionitis es el estreptococo tipo B. Pregunta de examen, no se olvide. El estreptococo de tipo B es el primer implicado en infecciones, en este caso, ASO. Muy bien, sigamos. Es al parecer cuando quiero escribir en mis diapos, no sé qué pasa. Ya no voy a tocar nada. Muy bien. Entonces, ese es el factor de riesgo en cuanto a la ruptura de membranas. Y pues cuando hablamos de infección de coriomionitis por ruptura de membranas o de coriomionitis como tal, está el estreptococo de tipo B, no se olviden, estreptococo de tipo B. ¿Sí? Después encontramos el E. coli, micoplasmas, Prevotella, vivia. Y la clínica está en la fiebre, taquicardia, leucocitosis, dolor pélvico y el olor de líquido amniótico fétido. ¿Sí? Dentro de lo que son las infecciones relacionadas con el embarazo, está la endometritis postparto, que puede ser secundaria a estas infecciones como son la vaginosis bacteriana, la tricomoniasis, la Gardnerella vaginalis, que son las más frecuentes, que te pueden condicionar a endometritis postparto, que es la infección del endometrio. Y esta infección de endometrio te puede condicionar a más complicaciones, como son incluso hasta sepsis. ¿Sí? Estas, tenemos que tener cuidado que las endometritis postparto están muy asociadas, vuelvo a mencionar, por estreptococo de tipo B. Ya, no se olviden, esa es pregunta típica examen. Y el resto están enterococos. Y miren, la Gardnerella vaginalis en tercer lugar. Y la Gardnerella vaginalis era una infección, sí, una infección vaginal que podía condicionarse también como una ITS. ¿Se acuerdan? Que hablamos que la Gardnerella vaginalis estaba más presente en mujeres lesbianas, en mujeres que tenían sexo oral y demás, ¿no es cierto? Y descuidos en lo que era el aseo por alteración de la microbiota. Infecciones relacionadas están como las infecciones posaborto también, ¿sí? Por manipulación de la cavidad uterina, ¿sí? Que puede generar alteraciones a nivel de la cavidad uterina. En resumen, las infecciones de transmisión sexual nos van a dar como condición o como consecuencia la infección del útero y anexos. Si este germen que asciende a nivel vaginal va a entrar a cavidad uterina y va a terminar infectando la cavidad uterina y trompas y hasta ovario. A eso se llama enfermedad pélvica inflamatoria, que puede ir desde cervix, pared uterina e incluso hasta nexos. Y que puede comprometer con cuadros de hasta cuadros de abdomen agudo que pueden simular muy bien a cuadros de un apéndice, quiste apéndice torcido o demás, pero que cuando determinamos al estudio y antecedentes, pues van relacionados a infecciones vaginales a repetición que no fueron tratadas adecuadamente. No se olviden que una enfermedad pélvica inflamatoria nos puede simular fácilmente hasta un abdomen agudo quirúrgico, ¿ya? Y que pues comprometen la fertilidad materna. ¿Por qué? La fertilidad de mujer, porque si esta trompa se inflama y se obstruye, termina cicatrizando y no dar paso al espermatozoide para la fecundación, o en su defecto, si son a los dos lados, la llevarían hasta cuadros de infertilidad o hasta embarazos ectópicos por estrechamiento del canal tubárico, donde el espermatozoide llega a entrar, pero el huevo cigoto no retorna con facilidad hacia la cavidad uterina. Dentro de la enfermedad pélvica inflamatoria, típica en preguntas, los microorganismos más asociados es lo que estudiamos: Neisseria gonorrhoeae, Clamidia trachomatis, ¿sí? Y anaerobios, bacilos gram negativos, estreptococos y micoplasma. Dentro de la Neisseria gonorrhoeae y la Clamidia trachomatis, que el tratamiento es la doxiciclina con 100 miligramos cada 12 horas por 10 a 14 días, pues son los más asociados a enfermedad pélvica inflamatoria y ambos asociados a que o son infecciones de transmisión sexual. La sífilis es una enfermedad que vamos a hablar más adelante como otro tema, ¿sí?
también de transmisión sexual provocada por una bacteria, una espiroqueta, también conocida como el Treponema pallidum, que te puede dar signos, sintomatología en mujeres, no gestantes, ¿sí? Y como también en gestantes con compromiso a nivel fetal, o sea, también te puede afectar el producto. Dentro de ellos tenemos dos etapas, la sífilis precoz y la tardía. La evolución en una precoz va de 2 años en evolución, que en etapa primaria, y que puede ir hasta una etapa secundaria. Y la sífilis tardía es una etapa terciaria cuando esta espiroqueta ya se fue a todo lado, ¿no? Donde puede traer incluso hasta compromiso neurológico y demás. En etapa primaria es frecuente encontrar en la mujer y en el hombre lesiones, ¿no? En los labios menores o vulvares, lesiones menores, y en el hombre en el surco balano prepucial, ¿sí? Y son los famosos chancros. Y la pregunta aquí es, tarea, diferencias entre el chancro duro y chancro blando. El chancro duro y chancro blando hay diferencias. Uno está causado por el Haemophilus ducreyi y el otro está causado por la espiroqueta, que es el Treponema pallidum, y uno de ellos duele y el otro no. Ya les he dado mucha información, pero lo que yo quiero es que lean. ¿Sí? ¿Sí, Adriana? Sí, doctor, yo lo anoté. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay la formación del chancro y la inoculación de la bacteria, esta del día 0 al día 3 o hasta el día 90 va penetrando, se multiplica, se disemina y ya produce el daño primario. Y la pregunta es, ¿el chancro por sífilis o la lesión chancroide duele o no duele? Y la lesión causada por Haemophilus ducreyi, que es el otro tipo de chancro, ¿duele o no duele? ¿Me entienden? O sea, la diferencia es entre el chancro duro blanco y etiología. Sífilis perinatal no voy a hablar porque es otro tema, ¿sí? Y el chancroide, que bueno, eso es la tarea, ¿no? El otro chancroide, por quién está causado, el chancroide blando, que esa es la tarea que quiero que lo lean. Doctor, ¿y por qué no nos explica? Porque les acabo de decir que uno es causado, ambos son ITS, que uno es causado por el Haemophilus ducreyi y el otro está causado por una espiroqueta, que es el Treponema pallidum, ambos transmitidos por vía sexual, pero uno duele, el otro no duele, uno tiene un compromiso serio con los años y el otro no. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Muy bien. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Mucho silencio. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, esta tarea que estoy dejando va a ser para el día sábado, no va a haber más plazo. El lunes que viene, ya hacemos el tema que nos corresponde. Wow, ya nos queda poco tiempo. Ya, entonces, vamos a armar una de las clases. Igual voy a tener que hacer 2 temas porque ya no hay tiempo. Ya se nos va nuevamente el aporte. En cuanto a las clases del día de mañana, por favor, los espero a las 8 de la mañana en el hospital. ¿Sí? Coordinen con sus compañeros que les corresponde la rotación. El día de hoy no se pudo hacer, pues había movilidad de cierta manera, pero no hubo pacientes en consultorio, así es que no se perdieron de mucho. Y quiero que tomen en cuenta que estos días que tenemos en rotación hay que aprovecharlos en el hospital, porque nuevamente están empezando a poner trabas para entrar a los hospitales. Como bien saben, el seguro no está permitiendo un ingreso a alumnos. Y si están entrando, están pirateando clases. Ahí en los comentarios veo de que los andan sacando. Entonces aprovechen que ahorita en el Lorena nos dejan entrar. De verdad les digo, aprovechen. Y esos compañeros que ya vinieron a rotar han visto. Aunque con un grupo lamentablemente tuvimos día quirúrgico y no pudimos estar mucho tiempo. En consultorios donde se aprende un montón, un montón, un montón. Y eso también hablé con vuestros compañeros que los logré ver. Se aprende un montón. Con pacientes, otra cosa. ¿Ya? Muy bien. Terminamos la clase. Que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor.